Análisis Viva ASG, el primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil. Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de Corporate Issuers y ESG Solutions en Viva. Bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva ASG, el primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy estoy muy emocionada porque es el primer episodio en el que tengo dos personas acompañándome, entonces me encanta pensar que vamos a tener una conversación como dinámica y fluida. Nos acompañan Arturo Palacios, director adjunto México y líder de finanzas sostenibles para Latinoamérica, y Amanda Luna, quien es gerente senior y líder comercial de mercados ambientales de Carbon Trust. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de la cuarta temporada de nuestro podcast. Y para empezar, además de lo que les comentaba, de que estoy muy emocionada porque vamos a tener una conversación entre más expertos, también porque conforme avancemos con el episodio vamos a platicar de algunos temas que traemos en conjunto con Carbon Trust. Entonces, pero para llegar a ese punto sí me gustaría tener como un poco más de contexto de cómo está la situación. Entonces, quisiera empezar preguntándote a ti, Arturo, ¿cuáles son los tipos de bonos temáticos que se han desarrollado recientemente y que han empezado a crecer en el mercado? Muchas gracias, Majo. Primero, antes que nada, quiero agradecer en nombre de Carbon Trust el poder estar nuevamente aquí para hablar de este tema tan relevante. Y para poder responder a esta pregunta es importante recordar que los bonos temáticos, como ya habrá escuchado el auditorio de Viva ASG algunas veces en podcasts anteriores, son instrumentos financieros de deuda que ayudan a financiar proyectos ya sea verdes y sociales normalmente. Pero digo normalmente porque no siempre los emisores se comprometen a financiar proyectos verdes y sociales. Hay veces que se comprometen a reducir emisiones de carbono o a cumplir con otro tipo de objetivos en sostenibilidad. Entonces, este es el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad o Sustainability Linked Bonds, que surgieron en 2019 y se han seguido utilizando en el mercado tanto internacional como nacional. De hecho, en México han emitido varias veces empresas como FEMSA, Cemex, Orbia, ¿no? Entonces, este tipo de bonos lo que hacen es buscar que los emisores establezcan objetivos de desempeño sostenible y establezcan también KPIs o indicadores claves de desempeño. Sí. Y justo se comprometen a cumplirlos y si los cumplen o no, pueden suceder cosas con las estructuras financieras de los bonos. Por ejemplo, pueden llegar a pagar un cupón o interés mayor en caso de que no lleguen a cumplir los objetivos en un periodo específico, ¿no? El tipo de objetivos que pueden llegar a establecer, por ejemplo, puede ser reducir sus emisiones de carbono a X fecha o utilizar un mayor porcentaje de energía renovable. Es decir, pueden decir, vamos a reducir el 40% de las emisiones organizacionales de carbono para el 2030 o vamos a utilizar un 70% de energía renovable para el 2027. Sí. Algo importante por mencionar es que también hay otros tipos de bonos como los bonos de transición. Estos bonos también pueden usar las estructuras de desempeño como los Sustainability Linked Bonds, pero también pueden usar la estructura tradicional de uso específico de los recursos, ¿no? Como para buscar financiar específicamente proyectos verdes sociales. Y estos bonos, su objetivo es ayudar a recaudar recursos por parte del mercado de deuda para poder financiar actividades de transición climática principalmente. Y lo que se ha visto es que se utilizan más para intentar financiar actividades de empresas, de sectores con emisiones que son difíciles de mitigar. Claro. ¿No? Como es el caso del sector cementero, sector acerero. Gas, ¿no? Justamente. Sí.
Y algo importante también por mencionar es que este tipo de bonos surgieron por ahí también de 2017, pero se empezaron a utilizar más en 2020. Y de hecho todavía se está trabajando bastante en las definiciones de lo que significa el financiamiento a la transición. Entonces, bueno, creemos que van a seguir creciendo en los siguientes años. Para profundizar un poco en esto que comentabas, ¿no? Por un lado tenemos, como bien decías, ¿no? los bonos de usos de recursos y tenemos los bonos vinculados a la sostenibilidad, que de hecho profundizaste más en estos. Los de transición, hiciste un comentario como que pueden usar la estructura de ambos, ¿no? Entonces diríamos que es como un híbrido, una mezcla de uso de recursos y de vinculados, o ¿cómo podríamos definir esa parte? ¿Sí? ¿Así? Sí, es que es más bien la temática de los bonos y de las empresas emisoras que los utilizan, ¿no? Que en el fondo lo que buscan es ayudar a transitar a una economía baja en carbono, principalmente, ¿no? Entonces, estos bonos se etiquetan como de transición, pero pueden ya sea ser del tipo de desempeño, como los vinculados a la sostenibilidad, o de uso de los recursos. Ya el emisor tiene esa doble opción para ver qué le conviene más para sus objetivos de transición. Súper, buenísimo. Me encanta que entremos al tema de los bonos de transición, porque siempre hablamos, ¿no? Como justo de los de usos de recursos y de los vinculados a la sostenibilidad, y a veces parece que dejamos fuera estas industrias o estos sectores que nunca van a poder llegar a ser por su materialidad quizás completamente verdes, ¿no? Pero que sepan que siempre hay un avance en el tema y que el ESG también es para ellos, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho este tema. Entonces, siguiendo un poco como obviamente en esta parte de los bonos vinculados a la sostenibilidad y de transición y demás, en el mercado, Amanda, ¿cuál es el estado de estas emisiones? Muchas gracias, Majo. Pues lo que se ha visto en los últimos años es que este nuevo tipo de bonos está comenzando a crecer. Sin embargo, todavía no cobran una relevancia en el mercado total en comparación con los bonos verdes, sociales y sostenibles. Por ejemplo, el año pasado, estos bonos, los de transición y los ligados a la sostenibilidad, representaron alrededor del 4.6% del total de volumen de emisiones temáticas alrededor del mundo. Se ha visto, o sea, sí hay como un interés en los emisores, justamente como mencionabas. Hay empresas que quizás no habían ingresado al mercado de bonos temáticos porque no lo veían como que eran elegibles para participar, y ahora con estas nuevas estructuras, nuevas temáticas y estándares, están viéndolo como una alternativa. Y también, como Arturo mencionaba, los bonos de transición representan una alternativa para las industrias que son difíciles de emitir. Claro. Y esto ligado un poco a la conversación internacional, el año pasado en la COP28 cobró más relevancia la importancia de descarbonizar las industrias para poder llegar a las metas establecidas en el Acuerdo de París. Claro. Y en este sentido, los bonos de transición también es muy importante el poder conocer la meta y cómo se define esta transición. A nivel global, los bonos vinculados a la sostenibilidad han tenido un poco de declive, y esto tiene que ver con un incremento en el interés de los inversionistas en poder entender cuáles son los tipos de indicadores que se están utilizando para que los emisores puedan comunicar el avance hacia las metas a las que se comprometen. Porque como mencionamos en un principio, la característica de los bonos ligados a la sostenibilidad es que los recursos se pueden usar básicamente en lo que quieran, siempre y cuando el emisor llegue a la meta. Y esto abrió un poco la crítica, porque había emisiones que no tenían indicadores lo suficientemente robustos. Y al mismo tiempo, como el no llegar a esa meta de sostenibilidad está ligado a un cambio en la tasa de interés o en el cupón, pues los emisores lo empezaron a ver como un riesgo, ¿no? Si yo no llego a la meta, ¿qué va a pasar con mi tasa de interés? Y esto derivó en un pequeño declive en comparación con lo que se observó en 2021 a 2022, y en 2023 se volvió a observar un declive. Algo interesante es que en Latinoamérica eso no ha pasado. En Latinoamérica los SLBs han cobrado relevancia, principalmente por las emisiones soberanas. Chile y Uruguay han liderado en esto, y Brasil también parece que por ahí viene un bono soberano.
Entonces, hay como características específicas de la región latinoamericana que quizás no reflejan lo que está pasando a nivel global. Y en los bonos de transición, lo que se ha visto es que Asia es la región que está liderando más en este tipo de emisiones. Japón hace poquitito, creo que fue el 27 de febrero, hace un par de días, hizo una segunda emisión soberana, y la primera la hizo el 14 de febrero. Japón es el primer país a nivel global que tiene un marco de referencia de financiamiento de transición, y China también ha sido uno de los principales países con emisiones de transición, porque hay presencia de estas industrias que tienen esta dificultad para abatir sus emisiones. Sí. Qué interesante. Justo hace unos días nos reuníamos con una emisora, digo, es corporativo, no se trata de estos bonos soberanos, ¿no? Pero nos platicaba un poco como de lo que pide el inversionista, y nos decía como este conflicto de, en México, pues sí, muchos ligados a la sostenibilidad, porque el inversionista, las Afores nos piden estos, pero en Europa nos están pidiendo, el inversionista europeo nos pide a lo mejor los de usos de recursos, precisamente por lo que comentabas y eso, ¿no? Entonces, pues interesante platicar también cómo se pueden aterrizar mejor los bonos vinculados a la sostenibilidad para que sigan siendo atractivos para todo tipo de inversionistas, ¿no? Entonces, como profundizando un poco más en estos tipos de bonos, ¿no? Tanto los vinculados a la sostenibilidad y los de transición, ya un poco hablábamos de los sectores y sobre todo en estos de transición, ¿no? El tipo de sector para el cual resulta benéfico la estructura de un bono de transición. ¿Cuáles serían, profundizando más, cuáles serían los tipos de emisores, Arturo, que pueden utilizar estos instrumentos? Sí, pues en general para los dos tipos de bonos pueden ser diversos tipos de instituciones, ya sea de sector público o sector privado. Y un poco depende de cómo los emisores ven estos instrumentos temáticos como una herramienta para poder financiar sus objetivos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, como decíamos hace rato, si ellos quieren, por ejemplo, fijarse una meta de reducción de emisiones, puede ser que les convenga emitir un bono vinculado a la sostenibilidad y atar esa meta que ya tienen, o una más ambiciosa incluso, a la emisión del bono. Y por ejemplo, en el caso de los bonos vinculados a la sostenibilidad, lo que hemos visto en el mundo es que alrededor del 89% de los emisores han sido empresas no financieras, ¿no? Este porcentaje en Latinoamérica al cierre de 2022 era de 82%, entonces también muy similar. Y también los han utilizado otro tipo de organizaciones. Ya mencionaba Amanda a Chile y a Uruguay y a Brasil, ¿no? Como potenciales emisores, ahora los brasileños también en conjunto con Uruguay y Chile. Y también instituciones financieras en la región han utilizado este tipo de bonos, como por ejemplo Bancolombia, hace también un par de años, me parece. Aquí lo importante es identificar que existe potencial para que diversos tipos de emisores los puedan ocupar. Claro. También por la flexibilidad que pueden tener los SLBs con respecto al uso de los recursos, ¿no? Que no tiene que estar atado específicamente a proyectos definidos, ¿no? Y en el caso de los bonos de transición, también algo que se ha visto es que son las empresas no financieras las que han dominado también estas emisiones, pero sobre todo las compañías del sector energía y las utilities. Y esto es de esperarse porque, como decíamos, pues estos bonos son más útiles para aquellos sectores donde es difícil mitigar las emisiones. Y por lo tanto, ya mencionabas tú que puede haber preocupaciones del mercado si es que emiten bonos verdes por potencial greenwashing o algunos temas técnicos, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de sectores tienen un mayor potencial para poder financiar sus actividades de transición mediante este tipo de bonos. Aunque aquí también se ha visto que otro tipo de emisores han utilizado bonos de transición. Amanda ya mencionó el ejemplo de Japón, que justo en noviembre del año pasado es cuando publicó este marco de referencia para financiamiento a la transición. Y lo que buscan es justamente impulsar sus planes para lograr una transición creíble a una economía baja en carbono y alineada al Acuerdo de París. Claro. Y ello buscan que sea sobre una base sólida y además bajo criterios discutidos con el mercado de manera más amplia, donde pues, bueno, los inversionistas pues, son de los principales actores que
que logran que este tipo de bonos puedan ser exitosos, ¿no? Y al final de cuentas también este tipo de bonos de transición vamos a ver si en adelante tienen esta relevancia para los gobiernos, como ha sido ahora el caso de Japón, y hay otros países que siguen este modelo buscando poder cumplir con sus compromisos climáticos internacionales, impulsando pues justamente iniciativas de transición climática, sobre todo aquellos países que pues tienen un consumo mayor de combustibles fósiles. Entonces vamos a ver en adelante cómo se comporta el mercado, pero bueno, todavía se encuentra en una etapa naciente. Súper. Me encanta que nos acompañen en este segundo episodio, porque en el primero platicamos un poco de todos los bonos etiquetados y cómo está el mercado y tal, y ahora vamos ya metiéndonos justo, siendo más específicos en estos dos tipos de bonos, ¿no? Entonces, como que me gusta esta parte de la secuencia lógica, y en ese sentido también de encontrarle lógica a lo que estamos platicando. Hace un momento que los presentaba, pues bueno, ustedes forman parte de Carbon Trust, y sí me gustaría que nos pudieran platicar, después de todo este contexto que nos han comentado, quién es Carbon Trust, ¿no? Y en su experiencia también, cuáles son los retos que ustedes ven en el mercado respecto de este tipo de bonos, ¿no? Y también, pues, qué se puede hacer, ¿no? Entonces, Amanda, si nos quieres apoyar platicándonos un poco de esto. Muchas gracias, Majo. Pues bueno, Carbon Trust es una organización global líder con la misión de acelerar el paso hacia un futuro libre de emisiones. Desde hace más de 20 años trabajamos con sector público, sector privado y sector financiero, ayudándoles justo a acelerar esta transición. Y en México hemos trabajado desde 2011, la oficina se creó en 2014, y desde hace más de 7 años trabajamos en el impulso a las finanzas sostenibles en México y a través de la oficina de México en el resto de la región de Latinoamérica. Y es en esta experiencia, te digo que desde hace más de 7 años, trabajando con los diferentes actores del ecosistema de las finanzas sostenibles. Por una parte hemos trabajado con posibles emisores, instituciones financieras públicas, privadas y también corporativos que quieran emitir bonos, gobiernos nacionales y subnacionales. Y ahí nos hemos dado cuenta, como bien mencionas, de cuáles son los retos, ¿no? El primero, y creo que es uno de los clave, es la falta de capacidades. Sí. Los bonos temáticos son un mercado reciente, y específicamente estos dos últimos de los que hemos estado hablando, los bonos vinculados a la sostenibilidad y los bonos de transición, son aún más nuevos y tienen algunas complejidades. Claro. Que lo que hacen es que tanto los emisores como los inversionistas y otros actores del mercado tengan que estar capacitándose continuamente para poder entender qué es lo que implica hacer este tipo de emisiones, qué tipo de procesos tienen que implementar o quizás ajustar de cómo ya hacen las cosas día a día. También entender qué beneficios pueden tener, porque al final de cuentas es lo que se busca con este financiamiento sostenible, y eso también cómo puede permear un poco en la estrategia de sostenibilidad de toda la institución, ya sea una institución financiera, un gobierno, un corporativo. Sí. Y justo eso nos da mucho gusto, porque con Viva estamos trabajando en este curso de capacitación con emisores de la economía real, en donde vamos a ahondar muchísimo más en qué es lo que necesitan tomar en cuenta para poder emitir un bono de transición o un bono vinculado a la sostenibilidad. Este curso es financiado por el IFC a través de la iniciativa 30 by 30 y estamos muy emocionados de por fin implementar este curso con ustedes. Padrísimo. Justo nosotros cuando platicamos pues con nuestros emisores, potenciales emisores, bien comentamos esto que tú decías, ¿no? De uno de los retos es la falta en el tema de ESG en el sector bursátil, es la falta de capacitación, ¿no? Entonces, aquí vamos encontrando estas alianzas que nos alineamos en cuanto a lo que buscamos, ¿no? Y queremos trabajar en esta parte de capacitar al mercado, y sobre todo capacitarlo, pues ahora sí específicamente en estos dos tipos de bonos, ¿no? Nosotros, digo, ya aquí platicando, tenemos nuestro programa de aceleración del Chief Sustainability Officer, y mucho se habla precisamente de los de usos de recursos, ya obviamente también de los vinculados a la sostenibilidad, pero siempre esta transición como que a veces se queda un poco, se menciona por encima y falta profundizar más en él, ¿no? Entonces, de hecho, he recibido varios comentarios, ¿no? También
por ahí alguien que nos escucha en el podcast y nos decía, oye, un episodio de bonos de transición, por favor, porque queremos profundizar en estos, ¿no? Entonces, qué padre que ya pudimos hablar de estos y que no nomás se va a quedar en un tema de un podcast, sino que vamos a trabajar en capacitar a los miembros del mercado, a los participantes del mercado en este tipo de bonos, y ojalá pues México también pueda ser pionero en estos, ¿no? O sea, que no nos quedemos, pues sí, líderes de la región en deuda etiquetada, pero también en estos de transición, ¿no? Entonces allá vamos trabajando juntos para lograr esto, y de la mano de grandes aliados también como IFC, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría platicar aún más, y quizá después de nuestra capacitación podamos regresar a otro episodio para hablar de lo que fuimos aprendiendo después de esta, ¿no? Pero por lo pronto, agradecerles muchísimo a Amanda, Arturo, por habernos acompañado en este nuevo episodio de Análisis Viva ASG. Y a los que nos escuchan, ellos son Arturo Palacios, director adjunto México y líder de finanzas sostenibles para Latinoamérica, y Amanda Luna, quien es gerente senior y líder comercial de mercados ambientales de Carbon Trust. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, y si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan. Y si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, y agradecemos también a nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG. Gracias. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.